Entonces vamos a empezar con este panel. Entonces llamo a Jacob para que venga aquí y empiece con su presentación. Vamos a empezar primero medidas in situ, después satélites y terminaremos con modelización. Gracias por la presentación. Hola. Sí. Bueno, en esta presentación les voy a hablar un poco de cómo es la metodología, la toma de datos in situ dentro del proyecto y un poco los distintos tipos de datos que podemos obtener de los distintos instrumentos que hemos utilizado. Mejor por aquí, ¿no? Bueno, en esta imagen podemos ver el barco que hemos usado en la mayoría de las campañas. Es un barco pesquero que está atracado normalmente en el puerto del Castillo de Romeral. Y en el mapa podemos ver el mapa típico el recorrido típico que solemos hacer en las estaciones cuando, en este caso, hacemos la sección más al este. Sí, bueno, pues en cada una de estas estaciones desplegamos normalmente dos instrumentos. Uno es el perfilador de turbulencia, que lo tenemos aquí, y la otra es una sonda multiparamétrica que también nos ayuda a medir otras variables biogeoquímicas como el oxígeno o los sólidos disueltos. Bueno, estos son cada uno de los instrumentos, los vamos a ir viendo uno a uno de manera detenida, así que vamos a empezar por la sonda multiparamétrica. Este es una plataforma que admite distintos tipos de configuraciones de sensores en la punta, en la cabeza, y en concreto nuestra configuración contaba con oxígeno disuelto, pH y sólidos en suspensión, por ejemplo. La manera de desplegar este instrumento se despliega por un lado del barco, se va bajando en profundidad y los datos se van almacenando dentro del propio instrumento. Pero también tiene la posibilidad de, como vemos el cabo que une el instrumento al barco, es un cable que puede pasar la información a una consola que tenemos en el barco y nos va informando de cómo va haciendo el perfil a medida que lo vamos realizando. También comentar que esta sonda toma alrededor de un dato por segundo, que choca mucho cuando veamos ahora el perfilador de turbulencia, porque tiene una frecuencia de muestreo mucho más alta, entre 512 veces por segundo o 64 veces por segundo, dependiendo de los sensores. Aquí en la imagen que tenemos más a la derecha, se pueden ver la cabeza del instrumento, donde está la mayoría de sensores, y los que vamos a resaltar ahora son estos apéndices que salen hacia arriba. Vemos que hay dos con la cabeza blanca y uno con la cabeza negra y amarilla. Pues estos dos que tienen la cabeza blanca miden la cizalla, es decir, los cambios en la velocidad vertical. Funciona porque tiene una especie de un material piezoeléctrico que a medida que se va moviendo con los cambios en la velocidad, pues va registrando esa señal eléctrica. Y los otros dos, que también miden en una frecuencia muy alta, miden de la punta negra mide temperatura y el otro mide conductividad para la salinidad. Y bueno, el despliegue típico, ya lo comentó Ángel antes, hacíamos 3 perfiles en cada estación, un poco para la estadística de los datos. Sí, y algo muy importante para que la medida sea fiable es que el aparato tiene que bajar en caída libre, porque si no las mismas vibraciones de la tensión del cable, por ejemplo, que la está agarrando, podría afectar bastante las medidas. Y bueno, una vez ya hemos hecho las estaciones, tenemos estas señales que se ven en la parte de arriba. Vemos como es una señal muy ruidosa debido a esta alta densidad de datos que toma. Y nosotros, para poder interpretarlo y observar mejor los gradientes que hay en la columna, hacemos una especie de aumento de la resolución vertical solo para mejorar la visibilidad de la señal. Pero esta alta densidad de datos es muy importante porque la requerimos para calcular el parámetro de turbulencia, que es muy importante porque nos da una idea de cómo se mezclan las distintas capas del océano. Bueno, y ya por último vamos a hablar de los derivadores, que lo tenemos por aquí también. Y es básicamente una estructura que navega utilizando las tragas que tiene debajo, que son la parte roja, las velas, y estas se encuentran hasta 1 metro por debajo de la superficie. Entonces,
capturan el movimiento de esta primera capa del océano y se va moviendo, trazando las corrientes, digamos. Después esta información la manda vía satélite a Tierra, donde recibimos la información, y no solo nos manda su posición, sino también la temperatura superficial, que si vemos aquí, esta parte de aquí sería el termómetro que tiene el derivado, y podemos obtener señales de este tipo de la temperatura superficial a lo largo del recorrido. Como ven, esta es la misma animación que les mostró Ángel antes, y muestra el recorrido de dos de estos drifter que, aunque salieron prácticamente del mismo sitio, vemos que han cumplido historias completamente distintas. Y este recorrido serían 2 meses. Muchas gracias, se ha ajustado perfecto los 5 minutos, Jacob. Muchas gracias. Me faltó presentarlo, él es investigador contratado por el proyecto Sirena y ha hecho un trabajo enorme, no solamente en las medidas in situ, acompañándome al barco y algunas veces él solo, sino el procesamiento de los datos de estas campañas. Y lo hace en tiempo récord. Hace poquito, en enero, tuvimos las últimas y ya lo tiene ya todo procesado y lo estamos ahora investigando. Paso rápidamente entonces ahora a la parte de satélites y empezamos con Alejandro. ¿Vale? Que Alejandro también es investigador de Ecoaqua, contratado también a través de otro proyecto en este caso, pero colabora con nosotros en el proyecto Sirena. Muy bien, gracias, Ángel. Bueno, yo les voy a presentar un poco ¿Cuándo empiezan los 5 minutos? Ya, hoy, bueno, rápido, pues, es un rally aquí ahora. Vale, ahí. Vale. Bueno, yo voy a contar un poco el tema operacional, como lo tenemos, de la detección tanto de algas como de vertidos de hidrocarburos, ¿no? Entonces, ya le hemos nombrado, vamos a usar Sentinel-1 y Sentinel-2. Voy a empezar por el 2 porque es más visual, es con el que detectamos los blooms de algas. Es muy intuitivo porque es lo más parecido a una cámara de fotos. La cámara de fotos utiliza 3 colores RGB, es decir, rojo, verde y azul. Y el Sentinel-2 tiene 13 bandas. Aparte de esas 3, tiene 10 más. Vale, aquí hay un esquema de las bandas. Las que vamos a usar concretamente son la 2, la 3 y la 4, que son la RGB clásica. La 8, que es el infrarrojo cercano. Y eventualmente la 12, que es el infrarrojo de onda corta. ¿Todo esto para qué? Para componer imágenes. Un ejemplo con lo que estamos viendo en cada una de las bandas, en este caso el azul, se intuye un poquito que hay algo ahí, es un ejemplo de un caso real, ¿vale? En el verde se ve un poquito más allá donde podemos estar localizando el bloom de alga. En la siguiente, el rojo, también se intuye. Lo interesante del rojo es que el mar aparece muy, muy, muy oscuro, es decir, tiene poquita respuesta radiométrica el mar, lo podemos usar para después. Aquí está el infrarrojo cercano, que aquí ya el alga totalmente se ilumina, como si fuera una bombilla de una verbena. Y es bastante descriptivo. Y el 12 no lo es tanto, pero se usa como máscara por los efectos de la atmósfera, ¿no? Lo vamos a ver después. Solo podemos ver 3 canales a la vez, 3 bandas a la vez. Entonces, ¿cómo las combinamos? La clásica, el color verdadero, así lo veríamos si estuviésemos ahí. Este sería el falso color, lo que llaman falso color, que en vez de rojo estoy metiendo el infrarrojo, ¿vale? Es un nombre bastante honesto porque el color es falso. Aquí estamos haciendo una combinación de azul y los 2 infrarrojos, ya se ve ya más potente. Y por último esta combinación, que parece radiactivo el asunto, ¿no? Y es rojo y, bueno, el rojo con los 2 infrarrojos. Bueno, eso está bien, es muy visual, pero yo necesito cuantificar el bloom, es decir, qué cantidad hay y sobre todo localizarlo lo más automático posible. Para eso se utilizan los índices de vegetación, que hay como una centena o más de índices, cada uno con su propia finalidad. Nosotros en el proyecto estamos usando específicamente los 2 primeros, una combinación de los 2 con sus umbrales y demás, y me va a decir, digamos, qué nivel de certeza hay de en que lo que he localizado es realmente un bloom de alga.
Este sería el aspecto del NDVI, que es el clásico de toda la vida, este es el más veterano. Y este sería el aspecto del segundo, que sería el índice de alga flotante, que es súper descriptivo, porque es especial para el tema de las algas flotantes, ¿no? Entonces, llegado aquí, tengo que confesar que les he engañado un poquillo. Estas imágenes, aunque son reales, sería como el Mr. Wonderful de las algas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caso idílico, ¿vale? La realidad del día a día es que yo veo esto cuando abro una escena de radar, ¿no? Veo nubes, partes oscuras, los índices me están dando muchos falsos positivos cerca de las nubes, cerca de los bordes, hay destellos, algunas de las escenas vienen un poco veladas, etcétera. Es súper dificultoso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un montón de código, un montón de café, para conseguir esto, que en la imagen me marque los puntos donde el indicador que le he puesto me diga que aquí hay algo. Con este resultado fabricamos una leyenda sobre todos los tipos de casuística que nos vamos a encontrar y también programamos una aplicación para el QGIS que clasifique, que llamamos clasificador. Bueno, ¿qué es lo que obtengo de esto? Este sería una imagen ya depurada, es decir, una supervisión humana de los resultados del algoritmo. En verde están los casos positivos, no se ve bien, pero hay casos de nubes que son falsos positivos, etcétera, etcétera. Todo esto que hacemos, lo refinamos, los positivos confirmados los refinamos en un... Sí, ya voy. Los refinamos y se los mandamos con el menor número de vértices y perder la forma para la proyección. Y por último, el tema del Sentinel-1, que es el radar. Aquí estamos midiendo la rugosidad de los, porque son más densos y entonces son más lisos, entonces son fácilmente detectables. Las imágenes radar, le iba a comentar que son especialmente dificultosas en interpretarlas y demás. Esta sería la zona de estudio, ahí la localización de las aulas. Un ejemplillo de alguien que se dejó el grifo abierto aquí en el Golfo de México en julio del 23, ¿vale? Este es el algoritmo de detección, lo que hizo. Y lo mismo, lo empaquetamos, le quitamos el mayor número de vértices posible y se lo mandamos para esto, ¿no? Por último, ¿qué es lo que conseguimos? El sistema operacional, la descarga automática a la espera totalmente, 24/7, el procesamiento Sentinel-1 y Sentinel-2 separado, se analiza la imagen, todo esto es automático y si encuentra un positivo, mandamos un correo y el resultado lo mandamos a la nube para que donde quiera que esté el responsable, no voy a señalar a nadie de eso, pues valide el resultado y se lo mande pues a la parte de, aquí corresponda, ¿no? En este caso a la parte de la hoy lo diré, la parte de la trayectoria, ¿no? Para la predicción de la trayectoria. Eso era lo que tenía que contarles. Bueno, es un reto en 5 minutos intentar explicar la metodología como ustedes pueden saber. Pasamos ya a Giovanni, ¿vale? Para que siga con las unidades de satélite, lo que mejora la metodología en cuanto a procesamiento. Giovanni se ha incorporado recientemente, bueno, hace unos meses, al proyecto Sirena, contratado también investigador, y en pocos meses, como ahora comentará, ha desarrollado cosas muy interesantes. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Bueno, voy a comentarles un poco cuál fue mi trabajo en el proyecto Sirena. Mi trabajo pues fue plenamente desarrollo de software. Yo trabajé en la segmentación semántica de nubes. Vamos a ver esto para qué sirve. Pero entonces vamos a hacer una demostración en vivo. Vamos a segmentar una imagen satelital. Para hacer esa segmentación, ¿qué necesitamos? Necesitamos un conjunto de herramientas que están observando allí, dentro de las cuales quiero resaltar estas dos. S2DL es una herramienta que nos permite acceder a la información satelital. La resalto porque hemos contribuido también, o en parte, al desarrollo. Es un proyecto open source, de cualquiera puede contribuir. Y OmniCloud Mask es el modelo de inteligencia artificial que nos sirve para la segmentación, que es el que resalto allí.
Bueno, sigamos con la segmentación. Pero bueno, antes de continuar, tengo que comentarles un poco cómo va esto de las imágenes satelitales para adquirirlas. Pues cada escena tiene un código preestablecido. Es un código que necesitamos previamente conocer para adquirir la imagen. Aquí tenemos el archipiélago canario y todas las escenas que lo cubren con sus códigos. Entonces vamos a seleccionar uno de estos códigos, por ejemplo el de norte de Gran Canaria, el 28R2S. Vale, entonces, ¿qué hacemos primero? Pues lo primero es conectarnos al servidor que nos va a facilitar los datos. Entonces aquí nos conectamos a Google Cloud Sentinel-2 para acceder a los datos. Una vez conectados al API, le decimos qué escena queremos descargar, para qué fecha queremos descargar. Entonces, en este caso, vamos a descargar esta escena del 1 de agosto del 2017. Y bueno, vamos a ejecutar esto a ver qué nos da. Pum, nos trae pues el ID de esa escena. Este es ID necesario para específicamente descargar esa escena para ese día, ¿vale? Vale, entonces ahora sí que ya tenemos el ID, descarguemos la imagen. Vale, entonces aquí definimos el ID que vamos a pedirle al servidor. Con esto hacemos la petición y ¿qué nos da? Pues nos da esta imagen, que si puedes usar la ruedita para bajar, para mostrar bien la imagen. Es una imagen, no. A ver, espérate. Exacto, ahí. Entonces es una imagen satelital del norte de Gran Canaria y como vemos pues está la panza de burro, que no nos permite ver nada. Vale, entonces ahora sí vamos a segmentar la imagen, pero tenemos que conocer el modelo. El modelo es OmniCloud Mask. OmniCloud Mask es un modelo de inteligencia artificial que es entrenado con diferentes plataformas satelitales, entre estas Landsat 8, Sentinel-2, PlanetScope y Maxar. El modelo es entrenado con datos a nivel global de todas partes del mundo de imágenes con nubes satelitales. Vale, entonces segmentemos la imagen. ¿Qué hacemos primero? Bueno, con esta script que tenemos aquí vamos a segmentar la imagen, ¿vale? Una vez ejecutado ya la tenemos segmentada, pero ¿qué pasa? Que esa imagen desde el punto de vista de datos es simplemente una matriz sin ninguna georreferenciación de latitud y longitud. Por tanto, con esta línea de código le damos la georreferenciación. Y finalmente lo vamos a escribir a disco, ¿vale? Ahora vamos a ver qué nos ha dado. Pues este sería el resultado. Esta sería la segmentación semántica de la imagen. Tenemos en la categoría azul píxeles de la imagen que no tienen nubes. En la categoría verde son nubes densas. Y la categoría de amarillos nos está indicando sombra de nubes. Vale, si superponemos esa máscara con la imagen satelital que hemos descargado, vemos que pues hay un ajuste perfecto. Hemos logrado segmentar semánticamente la imagen y categorizar qué es nube y qué no es nube. Y bueno, este sería el trabajo que realicé en el proyecto Sirena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni, y por hacerlo tan breve, ¿no? Muy bien. El desarrollo que ha hecho Giovanni, como lo han podido ver, con la detección automática y procesado de las nubes, que es muy importante, como comentaba antes Alejandro. Terminamos entonces este panel ahora con Luis Lluvero. Luis Lluvero es contratado en el proyecto Sirena, en este caso a través del CSIC, del Consejo Superior de Investigación Científica, y trabaja con Ana Mancho. Cuando quieras, Luis. Bueno, muchas gracias. Vale, pues bueno, muchas gracias. En esta parte vamos a hablar de la metodología que llevamos a cabo desde el CSIC IDMAT. Como hemos ido comentando a lo largo de las presentaciones, lo primero que necesitamos son unos datos iniciales. Estos datos de temperatura, salinidad, corrientes para toda la masa de agua son cogidos de los datos de puertos del Estado, pero también necesitamos saber lo que ocurre sobre la superficie del mar. Datos de radiación solar, evaporaciones, precipitaciones, pueden afectar estos parámetros que, mediante un preprocesado, introduciremos al modelo matemático. El modelo matemático nos dará una serie de resultados para finalmente comparar con las observaciones in situ, observaciones realizadas con satélite, pero aquí nos estamos comiendo una parte esencial de todo esto, que es la simulación numérica.
La simulación numérica es de especial relevancia, ya que estamos realizando sistemas, modelos de muy alta resolución, tanto espacial como temporal, lo que da lugar a resolver el problema de los fluidos en un alto número de tiempos y de rejillas del espacio, que sumado a la gran cantidad de inputs y de outputs que tenemos del problema y mediante lo estamos solucionando, resultados intermedios hacen que las simulaciones tomen mucho tiempo para desarrollarse. De esta manera hemos representado en una tabla las simulaciones que hemos hecho en una de las máquinas de las que disponemos, que tenemos acceso en Artemisa. Hemos realizado desde noviembre hasta enero de este mismo año 111 simulaciones que de solo haber utilizado un core hubiesen tomado casi 60.000 horas de cálculo seguidas, lo que son más de 6 años. Lo que da pie al uso de las supercomputadoras. Las supercomputadoras como la de CESGA o de Artemisa que acabamos de comentar son imprescindibles para poder reducir este tiempo de cálculo. Utilizando más cores, una paralización más efectiva y un entorno más apropiado, hemos conseguido bajar estas horas de cálculo desde las casi 60.000 hasta alrededor de 900 horas, que es poco más de un mes de cálculo, por lo que se ha reducido de forma drástica el tiempo total de computación. Y bueno, dentro de todo el abstracto que realizamos en EliteMath voy a poner un vídeo explicando un poco la metodología, desde cómo accedemos a las máquinas hasta cómo comparamos con los resultados. Aquí vemos cómo podemos acceder a una máquina, en este caso la de CESGA. Se puede ver que es un escritorio remoto que podemos utilizar igual que utilizamos nuestro ordenador personal. Aquí tendremos que generar el entorno y el modelo oceánico, nos descargamos el software que utilizamos, que ha comentado Ana, que es Rooms, que tendremos que configurar para nuestro caso específico. Nuestro caso específico queremos un ejemplo individualizado que tendremos que configurar mediante un fichero como el que vamos a ver ahora. Hay infinidad de parámetros físicos que podemos configurar, viscosidad del agua, mezcla vertical o incluso el esquema de turbulencia que ya han comentado, incluido con una serie de parámetros geométricos como los que se están marcando ahora mismo, cuánto nos queremos extender en latitud, en longitud de nuestro dominio, el número de niveles verticales en los que lo resolvemos, el número de cores también muy importante, y por último también tenemos que indicar al modelo los datos iniciales que queremos tener, los datos de frontera de los datos de forzados superficiales, la radiación solar, el viento y demás, y por último también, por supuesto, indicarle dónde queremos guardar los datos, en un fichero NetCDF que ahora pasaré a explicar un poco más. De esta forma, pues necesitamos compilar nuestro algoritmo, nuestro software de modelado oceánico, mediante una serie de comandos. Gracias a los entornos de supercomputación, todas las dependencias están resueltas, para finalmente pasar a ejecutar el modelo en sí. Tenemos un binario que nos ha devuelto la compilación del modelo oceánico, tenemos el fichero de configuración para individualizar este modelo oceánico a nuestro problema y le indicamos también el número de procesadores a usar. Durante la simulación puede tomar más o menos, dependiendo de la complejidad del problema, nos va dando información intermedia para finalmente llegar al producto final, este fichero NetCDF. El resultado, el fichero NetCDF, nos permite tener información de forma muy visual, información geolocalizada, por ejemplo, en este caso la temperatura que vamos a mostrar, tanto su extensión espacial, temporal y en profundidad. De esta forma podemos ver en este caso la representación de la temperatura superficial alrededor de nuestro dominio de interés y se puede ver su variación tanto espacial como temporal en las horas simuladas. Estos datos serán los que a posteriori nosotros cogeremos ya en local, en nuestra máquina que tenemos individual ahí en el CSIC, y entonces mediante un programa de postprocesado podremos pasar a realizar los perfiles como los que ha enseñado Ana. Estos perfiles pues tendremos observaciones tanto que se representan en rojo, en azul se representa nuestro modelo y en amarillo, por ejemplo, el promedio diario de puertos del estado en la columna. A partir de estos datos podemos llevar un procedimiento, como lo hemos estado hablando en todas las presentaciones, cíclico. De esta manera tenemos un modelo el que le damos una serie de inputs. Estos inputs los intentamos adecuar de la mejor forma posible a las observaciones que tenemos. Tenemos unos resultados y el proceso cíclico es continuo. De los resultados que obtenemos, comparamos con las observaciones y continuamente estamos intentando adecuarnos o que nuestras simulaciones sean lo más parecidas posibles a las observaciones que toman nuestros compañeros. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Esther, ya son las 2:30. No sé si tengo tiempo de hacer. 5 minutos tendríamos. 10 minutos tengo. Vale, entonces subimos entonces al
aquí a la mesa. Les pido a los ponentes que se coloquen aquí. Tenemos 10 minutos para hacerles a cada uno de ellos alguna pregunta, ¿no? Sí. No, como quieran, me puedo poner donde quiera. O sea, me puedo poner en la mitad, como quieran. Yo me iba a poner un borde, pero da igual. Bien, entonces voy a utilizar este. Funciona, ¿verdad? Sí. Bien, vamos entonces, como me ha comentado Esther, tenemos 10 minutos un poco para comentar todo el tema de la metodología. Yo solamente quiero también comentar, bueno, qué importante es la contratación de talento como el que hemos tenido hoy aquí, como ustedes han podido comprobar con las presentaciones que han hecho cada uno de ellos. Lo importante que es seguir contratando a investigadores y que tenemos mucho talento para contratar. Entonces solamente quería remarcarlo y yo creo que ha quedado demostrado en las presentaciones de cada uno de ellos. Bien, vamos entonces, voy a ir en orden de las presentaciones. Con respecto a las medidas in situ, que Jacob y yo lo hemos sufrido, ¿verdad?, en esta embarcación que les he presentado, pero que son muy importantes. Cuando lanzamos el perfilador de turbulencia, ¿verdad?, como tú has comentado, utilizando el cabo, lo subimos a mano, ¿verdad? Nos hemos puesto un poquito, ¿verdad?, de ir subiendo el perfilador a mano. Solemos sacarlo pues en función de la batimetría, 20, 80 metros, y dejamos siempre un espacio para que no llegue al fondo porque se puede romper los sensores. Para la parte superior, porque claro, cuando lanzamos el perfilador puede ser que se nos quede una parte superior sin muestrear. ¿Qué crees tú que podríamos hacer en ese? Hola, sí. El problema principal en la parte más superficial para las medidas de turbulencia es, por un lado, que para que las medidas sean correctas y fiables necesitamos que este instrumento esté cayendo en caída libre. Entonces, desde el momento en el que nosotros soltamos el cabo, digamos, hasta que ya empieza a moverse como debería, pues hay un pequeño desfase de tiempo. Para salvar este espacio que tenemos sin datos, hay una metodología que básicamente trata de hacer el perfil al revés. Se coloca el perfilador en el fondo y se cambia su flotabilidad para que suba hacia arriba y no interfiera la propia tensión del cable, y sobre todo, muy importante, que el barco o la plataforma donde estemos midiendo no esté con el motor encendido, porque eso podría meter ruido en estas primeras capas. Con lo cual estas pruebas posiblemente las podremos hacer en los próximos meses, ¿verdad? Kit para poder hacer medidas subiendo, ¿verdad? Claro, y eso, observar esta capa, que es donde más chicha hay, digamos, con estos datos de turbulencia. Para todo el tema de la interacción atmósfera-océano, todo el tema del viento. Gracias, Jessico. La siguiente pregunta sería para Alejandro, con el tema de los satélites. Como comentaba antes Antonio, hay un problema de cobertura, ¿verdad?, de los pases de los satélites. ¿Qué nos puedes decir un poquito sobre la frecuencia de los pases de los satélites Sentinel? Sí, bueno, hay en el tema empezando por el Sentinel-2, recientemente se lanzó el 2D, ¿vale? O sea, la cuarta versión. Los satélites están diseñados para una vida útil de unos 7 años aproximadamente, porque llevan una batería. Esa batería se usa para rectificar, hacer pequeñas variaciones de la órbita. Y bueno, ¿qué es lo que quería decir con esto? Que ahora mismo hay como 4 satélites en Sentinel-2 tomando datos, ¿no? Esto no durará mucho tiempo porque los primeros ya los mandarán, me imagino que los mandarán al océano, los quitarán de la órbita y demás, y volverá. Entonces la frecuencia ahora mismo son 5 días, en la latitud en la que estamos. A las latitudes en que es más frecuente, y en el Ecuador pues sí son 5 días estrictos, ¿no? Bueno, también tiene handicap el Sentinel-2 de que, como usa la reflexión de la luz solar, pues tiene que ser en las horas centrales del día. Vale. Todo eso son, digamos, pequeños problemas que tenemos que nos van a limitar la eficacia del sistema, ¿no? Eso sin contar que después el contenido, la cobertura de nubes y demás nos permite ver qué es lo que hay más allá, ¿no? Eso en cuanto a Sentinel-2. Decía, ahora mismo estamos a 5 días. 5 días, vale. Y garantizado. Como hay 4 por ahí volando, pues puede ser menos, pero en principio son 5 días.
Después el Sentinel-1 lo comentó antes Antonio, que también se están renovando la flota, digamos, entre comillas, y ahora mismo está entre 2 y 4 días. 2 y 4 días. Entre 2 y 4 días. Es decir, los pases de los satélites son bastante regulares, es decir, más o menos en un entorno de 5 o 10 minutos pasan el día que tienen que pasar a esa hora, tanto el 1 como el 2. Es decir, el 1 pasa a primera hora de la mañana, de hora local, sobre las 7 de la mañana, y a las 7 de la tarde cuando pasa por la tarde. Y el Sentinel-2 está pasando entre las 12 de mediodía aproximadamente. Claro, toda la inversión que se está haciendo en Europa para tener todavía más satélites en las constelaciones, para tener una mejor frecuencia de pase, ¿no? Eso sería ideal para un futuro, monitorizar mejor cualquier evento, ¿verdad? Sí, bueno, yo no sé si están planteando aumentar la frecuencia, porque no sé si está dentro de los objetivos del programa, que ya, es decir, es un programa bastante ambicioso, y comparado con la situación hace 10 años, estamos ahora mismo para el uso civil de estas imágenes, con bastante precisión, estamos hablando de 10 metros, que es muchísimo, y un sistema totalmente libre, gratuito. Cualquiera se registra con una dirección de correo y empieza a descargar datos. O sea que es totalmente innovador. Incluso ha cambiado un poquillo el esquema que había antes de la política que había con todo esto, ¿no? Es decir, hago una inversión y la trato de monetizar vendiendo imágenes, ¿no? Ahora, como esto está la Unión Europea detrás de esto, afortunadamente la estrategia es otra, y lo que intentan es recuperarlo en forma de lo que nos ahorramos sabiendo lo que hay en el terreno, con la mayor precisión posible. Estamos hablando de desastres, de desastres naturales, de proyecciones, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Estar en abierto supone una mayor transferencia para toda la sociedad y su posible uso, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces seguimos con la unidad de satélites, con todo lo que se ha hecho en Sirena, y vamos a preguntarle a Giovanni todo como él ha comentado muy esquemáticamente, todo el tema de las nubes, ¿no? Este sistema automático de segmentación de nubes, ¿cómo podría afectar a determinados índices que son muy necesarios de estimar con las imágenes de satélite? Vale, pues lo que ocurre con los índices y la segmentación de nubes y cómo es de utilidad para el proyecto es que pues actualmente para filtrar, digamos, esa señal de las nubes se utilizan ciertos umbrales basados en la respuesta radiométrica de las mismas. Pero claro, esos umbrales no son perfectos, se necesita un filtro un poco más inteligente porque al aplicar después, posteriormente, los índices como el índice de alga flotante, que es uno de los que se utilizan, pues estos píxeles pertenecientes a nubes pueden dar lugar a falsos positivos y que es un gran problema para la alerta temprana. Entonces hubo la necesidad de desarrollar esta manera inteligente de filtrar las nubes. Entonces, claro, pues utilizando pues estas herramientas que ya están plenamente entrenadas para hacer esta tarea, pues se ha logrado realizar un filtro inteligente de las nubes para reducir al máximo los falsos positivos debido pues a esa respuesta radiométrica. Y es muy interesante que has comprobado que efectivamente la herramienta funciona. Quiero decir que justamente te está haciendo bien la identificación de las nubes de forma automática, ¿no? Sí, como ustedes lo pudieron ver, el filtro es muy potente. Se observaba, digamos, un excelente ajuste con la realidad. Entonces, pues efectivamente ayuda muchísimo a la disminución de los falsos positivos. Fíjense que toda esta automatización que se está desarrollando en el proyecto Sirena y que seguiremos desarrollando en el futuro, permite para lo que podrían ser todo lo que es el early warning, o sea, todo lo que es la alerta temprana, hacerlo de forma efectiva en el menor tiempo posible, y eso es fundamental para uno de los objetivos de este tipo de proyectos. Entonces, el trabajo que estás desarrollando en ese ámbito es muy interesante, Giovanni, ¿no? Y lo seguirás haciendo con Deep Learning e inteligencia artificial en el futuro, ¿no? Y ya para terminar, me queda un minuto. Me marcan, entonces lo siento, Luis. Tendríamos un minuto para tu pregunta. Tú nos has presentado el modelo a alta resolución, lo hemos hablado, Ana lo ha comentado, yo también lo he comentado, lo importante es tener todo este tipo de modelo, y Antonio. Entonces, en los diferentes aspectos del modelo de alta resolución, hay una cuestión que para las zonas costeras puede ser muy importante, y de hecho lo es, no solamente el viento, sino las mareas.
¿cómo tendrían previsto para el tema de las mareas en el modelo de alta resolución? Claro, sí, las mareas son muy importantes. De hecho, cuando hemos hecho muchas simulaciones, algunas de ellas sin mareas, claro, entonces se ve como la zona está un poco más, por así decirlo, sin tanta vida. O sea, las corrientes, todas las mareas influencian mucho las corrientes, que son esenciales, claro, para este tipo de estudios, para los drifters, como habéis comentado, o demás cosas. Entonces, nosotros en el modelo matemático lo que tenemos que hacer, lo que comentaba antes en la presentación, un preprocesado de los datos, ya que Puertos del Estado nos da datos promedios diarios en la columna. Entonces tenemos que hacer un preprocesado junto con los datos superficiales horarios que nos da para mostrar una variabilidad horaria de esta columna de agua que nos permita mostrar cómo varía la marea, la submarea, en una resolución de tiempo que pueda ser de estudio y que sea de interés, claro, en este caso, pues horario. Horario, muy bien. Pues nada, muchas gracias Luis, gracias a nuestros contratados en el proyecto, intentaremos seguir buscando financiación. Ahora tenemos el proyecto Sirena 2 para seguir apostando por nuestro talento, por el talento que tenemos, que es mucho, ¿vale? Y poder contratarlos a ellos y que ellos nos sigan pues, desarrollando y ayudando a tener estos resultados científicos, ¿no? de esta calidad. Un aplauso para ellos.